Antes de exponer la palabra de Dios esta mañana, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre eterno, Dios de toda bondad y misericordia, estamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, expectantes, Señor, del mensaje que tú has preparado para nuestros corazones. Rogamos, imploramos, Padre, tu presencia, tu Espíritu derramado en tu iglesia, que seas tú quien hable, Señor. No permitas, te suplico, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solo aquella que sea para edificación de tu cuerpo, Señor. Porque de esto que hacemos, todo lo que hacemos, es para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar esta mañana leyendo el Salmo 46. El Salmo 46. El sermón de esta mañana tiene varias lecturas, es un sermón de tipo expositivo, y decidí proyectar algunas de ellas para facilitar el estudio y evitar hasta donde sea posible las distracciones en la búsqueda de los pasajes. Y vamos a proyectar el Salmo 46, que es sobre el que está basado el título del sermón. El sermón se titula Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por esa razón, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, de la ciudad, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear de la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo. Y cuando oímos de guerras y de enfermedades y de todo lo que pasa en el mundo, el salmista dice: no temas, porque Dios es tu amparo y tu fortaleza. La palabra amparo tiene distintas acepciones o sinónimos, y quiero mencionar algunos de los muchos para que entendamos todo lo que significa cuando nosotros leemos la frase Dios es nuestro amparo. ¿Qué quiere decir realmente que Dios es nuestro amparo? Amparo significa también nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro intercesor, nuestro sostén, nuestra protección. Él nos defiende, Él nos resguarda, nos cuida, nos abriga, nos refugia, es nuestro cobijo. Estamos en su regazo. Todo eso quiere decir, cuando decimos Dios es nuestro amparo, todo eso es lo que quiere decir, que estamos protegidos en su regazo, estamos en Él, y Él tiene cuidado de nosotros y nos defiende. Ahora, para poder aplicar o dimensionar cómo ampara Dios Padre a sus hijos, y esta es la primera característica: si tú no eres hijo de Dios, si tú no has aceptado, reconocido y confesado a Jesucristo como tu Salvador, no estás bajo el cuidado de Dios, no estás bajo el amparo de Dios. Dios no puede ser tu fortaleza. Estás solo, como dice la frase, solo contra el mundo. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, estamos bajo su amparo, aunque no se lo pidamos, ya estamos bajo su amparo. Y
para poder entender cómo Dios ampara a sus hijos, cuando se lo permitimos, vamos a analizar 4 actividades constantes de Dios. 4 actividades constantes de Dios que están relacionadas con el amparo que Dios tiene para con sus hijos. La primera actividad que Dios tiene constantemente, jamás deja de estar en ello, es que Dios previene. Dios previene. ¿Qué quiere decir eso? La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. Mire, vaya conmigo, si está todavía en el libro de Salmos, al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Y vamos a dar lectura exclusivamente a los versículos del 1 al 6. Salmos 139, versículos 1 al 6. Es un salmo preciosísimo, todo el salmo es muy hermoso. Dice así: oh Jehová, este es David hablando, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dice, detrás y delante y sobre mí pusiste tu mano. O sea, esa es la protección, el amparo de Dios. Detrás, delante, me cubriste y además pusiste tu mano sobre mí. Estamos cubiertos, amparados por Dios. Y según este salmo que escribe David, guiado por el Espíritu Santo obviamente, entendemos varias cosas. Primero, Dios conoce a la perfección cada parte de nuestro ser porque Él es nuestro Creador. Él conoce anticipadamente todos nuestros planes, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños. Dice el versículo 2, has entendido de lejos mis pensamientos. Quiere decir, todavía ni siquiera lo he pensado, ya sabe lo que estoy pensando. Dice, porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe incluso hasta lo que tú y yo vamos a decir. Él conoce cada una de nuestras acciones y el camino por el que vamos a andar. El camino por el que vamos a andar, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Dios previene, escucha lo siguiente, sabiendo todo acerca de cada uno de sus hijos, Dios previene todo aquello a lo que nos vamos a enfrentar. Dios lo previene para evitar que algo malo obre en nuestra contra, siempre y cuando tú y yo estemos haciendo su voluntad. Todo está dependiendo de que tú y yo estemos dentro de su voluntad, para que Él prevenga que el camino por el que tú y yo andemos no sea un camino malo, no sea un camino donde nos hagan daño. Él lo puede prevenir. Si se lo permitimos, Él prevendrá que por donde quiera que vayamos, nada malo nos suceda, siempre y cuando estemos dentro del marco de su voluntad. Es decir, los problemas se presentan cuando tú y yo no hacemos caso a las advertencias de Dios y nos salimos de su voluntad y queremos caminar por donde queramos. Y precisamente esa es la segunda actividad de Dios. Dios permite, primero Dios previene, pero también Dios permite. Es decir, Dios te libera, Dios nos libera a ti y a mí para que tomemos las decisiones que queramos tomar. Dios lo permite. Gálatas 5:13, versículo que toda la iglesia sabe de memoria. ¿No? ¿Okay? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, porque vosotros, hermanos, nosotros, a la libertad hemos sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos para los otros. ¿Qué dice ese versículo? Solamente que no uséis la libertad que Dios te da para la carne, es decir, para tus propios deseos, para lo que tú quieras hacer con tu vida. En lugar de eso, tú debes usar la libertad que Dios te está dando para servir a otros por amor. Dice, hoy confirmábamos el versículo que hemos usado para distinguir esta congregación en Gálatas 5:25. Si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se ponen así, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso dice Gálatas 5:17, si mal no recuerdo. Entonces, Dios permite que tú y yo tomemos las decisiones que queramos tomar. Y cuando estamos dentro del marco de su voluntad y usamos la libertad para hacer lo que Dios quiere, es decir, serviros por amor unos a los otros, entonces recibiremos bendiciones, porque estamos caminando de acuerdo a su dirección. Estamos usando la libertad para servir a Dios. Además, nuestras oraciones van a ser contestadas. Miren, Dios nos va a bendecir cuando estemos en el marco de su voluntad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, dice Jeremías, bueno, Dios a través de Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por eso cantamos esta mañana: maravilloso es que me ame y que no me haya consumido. Pero cuando estoy en su voluntad, Él bendecirá mi vida. Cuando estoy en su voluntad, Él responderá a mis oraciones, aún más allá de lo que puedo comprender y entender. Dice Pablo en los Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel, es decir, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando su poder actúa en nosotros, nuestras oraciones serán contestadas mucho más altamente de lo que pedimos o esperamos o entendemos. Pero cuando no estamos dentro del marco de su voluntad, estamos hablando de la permisión de Dios, estamos hablando de que Dios permite, Dios te libera para que tú tomes las decisiones que quieras tomar. Cuando decidimos estar fuera del marco de su voluntad, entonces en lugar de bendiciones y oraciones contestadas, vendrán las pruebas y vendrá la disciplina del Señor. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y quiero hacer una observación. El versículo 13 utiliza la palabra tentación, y la palabra tentación en el griego también se puede traducir como prueba. Así que usted use los dos términos son aceptables bíblicamente hablando. Y entonces dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados ni probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación y la prueba la salida, para que podáis soportar.
Y cuando hablamos de estar fuera por nuestra libertad, decidimos estar fuera del marco de la voluntad de Dios, entonces Dios nos disciplinará. Y eso lo vemos en el capítulo 12 de Hebreos, versículos 3 al 8, donde el escritor de Hebreos nos dice que la disciplina de Dios es por amor. Dice, porque Dios al que ama disciplina. De modo que todo esto que estamos viendo de la permisión de Dios, de que Dios permite y nos da la libertad para elegir lo que queramos hacer, abarca las bendiciones, nuestras oraciones contestadas, las pruebas y la disciplina, y todo ello dentro del marco del hermoso e indescriptible amor de Dios. Si tú y yo pensamos que únicamente cuando recibimos bendiciones y oraciones contestadas son muestras del amor de Dios, estamos equivocados. El amor de Dios también se demuestra en las pruebas y en la disciplina. Y eso lo dice la Biblia. De nosotros depende entonces, cuando hablamos de que Dios previene, depende de que nosotros estemos en su camino para que no nos pase nada malo. Cuando decimos que Dios permite, depende de que tú y yo decidamos estar en la voluntad de Dios para que lo que Él permita sean cosas buenas para nuestras vidas. Es decir, en este contexto, si el Hijo de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios y no nos mantenemos en obediencia a su palabra, Él te liberará. Y si tú o yo tomamos conscientemente la determinación de decir, Señor, yo quiero andar por donde yo quiero andar, Dios te va a decir, adelante. Dios permite. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo. En esa parábola, el padre de familia está representando a Dios Padre. Y cuando el hijo menor dice, yo no quiero estar ya, yo quiero que ya me des todas mis bendiciones, porque quiero vivir mi vida y hacer con ella lo que yo quiera. Y Dios Padre dice, adelante. Quiero malgastar todo lo que tengo, adelante. Quiero hacer de mi vida un papalote y andar con quien yo quiera andar y probar lo que yo quiera probar, y Dios permite. Aunque sea su hijo, Dios permite. Pero en su infinita bondad, Él siempre está expectante, esperando que tú regreses, como esa es la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Cuando por fin ese hijo pródigo dijo, ¿qué estoy haciendo aquí dilapidando la vida que Dios me da, mal usando la libertad que Dios me da? Iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios lo restaura. Pero Dios te permite que vayas a hacer lo que tú quieras. Pero tienes que entender las consecuencias a las que te expondrás si decides hacer eso. Y Dios lo sabe, te permitirá hacer lo que tú quieras, aunque sabe Dios de antemano, en su omnisciencia, que eso te causará dolor, tristeza, penas, problemas, etc. Y cuando tú y yo, porque no vamos a dejar crucificado nada más al hijo pródigo, cuando tú y yo decimos, por ejemplo, esta noche me voy a ir de parranda, aunque mañana sea domingo, y sí voy a ir, pero mi cuerpo va a estar ahí, pero mi mente no va a estar ahí. O cuando tú decides, es que no voy a ir a la iglesia porque vino un pariente mío, o voy a estar en el sermón y me voy porque tengo que ir a comer o estar con un pariente mío, vino de lejos y tengo que atenderlo, o es el Super Bowl, entonces me tengo que ir temprano, o cualquier pretexto que tú y yo usemos para no venir a la escuela dominical, al sermón, y quedarme en el estudio de la tarde porque es el día del Señor. Lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo el hijo pródigo. Estamos tomando la libertad que Dios nos dio para hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Entonces no digamos, pobrecito el hijo pródigo, no, yo también estoy
Yo he caído en ese pecado, en decidir atender a mis familiares o tener algún compromiso o irme de paseo o simplemente decir, es que el domingo es mi día de reposo. He trabajado mucho, el Señor me entiende y sabe que yo he trabajado toda la semana, entonces me voy a tomar el domingo, Él ya sabe. Dios permite. Dios te da la libertad de decidir lo que quieras hacer con tu vida. Pero cuando no estemos dentro del marco de su voluntad, no habrá bendiciones y no puede haber tampoco oraciones contestadas. Habrá pruebas y habrá la disciplina del Señor. Ahora, si tú no quieres ser hijo de Dios, no le dejarás otra alternativa que permitir que hagas mal uso de la libertad con la que Dios te creó. Todos los hombres hemos sido creados iguales. Creyentes y no creyentes tenemos la misma libertad de Dios. El que no es hijo de Dios usa la libertad que Dios le dio para no vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Romanos capítulo 1. Hablando de la permisión de Dios, dice, por lo cual Dios los entregó, es decir, lo permitió a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no son cristianos, no son creyentes en Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios es permisivo, Dios permite que el ser humano decida lo que quiera hacer con su vida. Ahora, hay un pasaje que ha sido hablando de la omnisciencia y hablando de que Dios permite al ser humano tomar decisiones. Ha sido un pasaje muy controvertido en Romanos capítulo 9, desde el versículo 15. Romanos 9. Dice, como si, es decir, los judíos estaban criticando la justicia de Dios, estaban oponiéndose a la justicia de Dios, estaban diciendo que Dios no era justo. Sobre eso se basa este capítulo. Escuche, se está hablando de la justicia de Dios. No pierda eso de mente, porque cuando perdemos el enfoque de qué está hablando el capítulo 9, lo vamos a malentender. Está hablando de la justicia de Dios. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Eso es lo que se está argumentando aquí. Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Y va a discernir Pablo a qué se refiere, en qué podemos demostrar que Dios es justo. Hablando, insisto, de la permisión de Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y vaya al versículo 17, y ahorita regresamos al 16. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Lo que está diciendo aquí Dios a través del apóstol Pablo es lo siguiente. Estamos hablando de la justicia de Dios, y está diciendo el apóstol Pablo, está Moisés y está Faraón. Tengo estos dos varones. Los dos son pecadores, ¿sí? Claro que sí. Moisés había asesinado, y en ninguna parte de la Biblia dice que Moisés haya pedido perdón por haber matado al egipcio.
Moisés no había obedecido en la circuncisión de su hijo, parte de la ley. De modo que Moisés es pecador y Faraón también. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, dijo Dios, voy a tener misericordia de Dios, de Moisés, y voy a permitir que Faraón haga lo que se le dé la gana. Pero a Moisés lo voy a usar para mi gloria. En eso se muestra la justicia de Dios. Versículo 16, así que no depende del que quiere, claro que no. Nadie puede ir al cielo por querer ir al cielo. Ni del que corre, claro que no. Nadie puede ir al cielo por obras. Y eso está en perfecta concordancia con Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación y la fe, dice, son don de Dios. De modo que si alguien dice yo quiero ir al cielo, ya con eso voy a ir al cielo. O si alguien dice voy a correr para llegar al cielo por mis propios medios, claro que no. Eso es lo que está diciendo este versículo. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que llama, porque Dios te llama a salvación. Y Dios te puede dar la fe para salvación. Pero si tú quieres llegar al cielo por tus propios medios, no vas a llegar. Depende del que llama, no de ti, ni de lo que tú puedas hacer. ¿Está entendiendo, hermano? Versículo 19, otra vez hablando de la justicia de Dios, sigue inculpando, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué culpa a Dios a los hombres? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad como si Dios fuera el que te hace pecar? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Escuche para qué son. Dice, para mostrar su ira, para hacer notorio su poder, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Otra vez, está hablando del contexto de la justicia de Dios. En ningún momento está hablando de predestinación. El apóstol Pablo está discerniendo acerca de la justicia de Dios. Y quiero que nos imaginemos la escena, ¿okay? Para eso nos podemos entender en nuestra lógica humana. Está Dios creando al ser humano, como el alfarero crea sus vasijas de barro. ¿Va? Desde el momento en que Dios te creó a ti, Él supo si tú ibas a aceptar a Cristo o no. Dios es omnisciente. Si así no fuera, estaríamos negando la omnisciencia de Dios. Cuando Dios te creó a ti, tal vez Él sabía de antemano, Él ya sabía de antemano que tú ibas a rechazar a su Hijo Jesucristo. Él ya lo sabía. Pero aún así te dejó vivir. Sabiendo que ibas a rechazar a su Hijo Jesucristo, te dejó vivir, mostró misericordia contigo. Y cuando dice para soportar con paciencia, es precisamente, se refiere a que Dios en su infinita paciencia, aún sabiendo de todos los millones de personas que lo iban a rechazar, Él pacientemente dijo, está bien, me quiere rechazar, no quiere ser hijo mío. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soporta a todos los pecadores por más que lo insultan, como soportó Jesucristo todo lo que le hicieron a Él. Ese capítulo jamás habla de predestinación, como tristemente se ha malentendido, y habla de la libertad que Dios da al ser humano para tomar la decisión de aceptar o rechazar a Cristo como su Salvador. Y el apóstol, Santiago lo dice claramente. Es decir, cuando los fariseos están tratando de culpar a Dios de injusto, es como decir, ¿por qué me culpas si Él me hizo pecador? Es cierto, Él te hizo pecador, pero Él te dio la libertad, naciste tú y yo nacimos con la libertad para no pecar,
para decidir no pecar. Y Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, escucha, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No podemos echarle la culpa a Dios de ser pecadores, porque tú y yo tenemos la libertad que Dios nos da para decidir si pecamos o no pecamos. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo carnal, es atraído y seducido. De modo que nadie puede culpar a Dios o decir, yo no voy al cielo por culpa de Dios. Él me hizo así, Él me creó así. Dios es un Dios que permite que tú y yo tengamos la libertad de decidir si lo deseamos o no lo obedecemos. Una tercera acción constante de Dios es que Dios dirige. Dios dirige. Y otra vez, todo está sujeto a que tú y yo seamos obedientes a su voluntad. Vamos a proyectar el Salmo 91 y lo vamos a leer con un poco de paciencia, por favor. Salmo 91. Dios dirige, es decir, Dios es omnipotente. Cantamos su voluntad da gozo a la vida, y ¿qué dice el himno? Que Él dirige al mar, el viento, los ríos, el universo. Dios es omnipotente. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo, es decir, al amparo del Altísimo, si estamos habitando con Él, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es decir, defensa, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, si tú estás habitando al abrigo de Dios, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid, es decir, la serpiente, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuál es la condición? Que tú y yo estemos morando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando nos salimos de su voluntad, nada de esto vamos a poder esperar. Nada de eso vamos a tener que esperar. Es decir, el verdadero creyente dirige y guía su vida a través de lo que dice la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, nada más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. De modo que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, nunca andaremos en tinieblas, es lo que dice, ni tendremos mal alguno. Estaremos cubiertos por las alas de Dios, simbólicamente hablando. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente:
Segunda a Pedro 1:19. Estamos hablando de la dirección de Dios y la forma en que Dios nos dirige es a través de su palabra. ¿Sí me entiende? Esta es la forma, lo que usa Dios para dirigir nuestra vida, la palabra que Él mismo escribió. Y dice 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, consejo, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, estudiar y meditar en la palabra de Dios hasta que sea tan clara y diáfana en tu mente y en tu corazón que la puedas entender para vivir por ella. Eso se refiere a la dirección de Dios. Dios nos da su palabra para dirigir cada uno de nuestros pasos. Y finalmente, Dios determina. Dijimos que Dios previene, Dios permite, Dios dirige y también Dios determina. Es decir, Dios es soberano. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 10, Jeremías 18, 1 al 10. ¿Y qué significa que Dios determina? Dios determina lo que va a hacer de acuerdo a lo que tú decidiste hacer. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Depende cómo uses tú tu libertad, Dios determinará lo que hará con tu vida. Si tendrá que bendecirte, o responderá a tus oraciones, o si tendrá que probarte, o si tendrá que disciplinarte. Dios va a determinar lo que va a tener que hacer con tu vida, dependiendo de lo que tú estés haciendo con ella, cómo estés usando tu libertad. Dice Jeremías 18, desde el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Jeremías acaba de ver esta escena, y Dios le va a explicar qué significa. Le dice Dios a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros, hablando del pueblo de Israel, como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Ahora escuchen con atención. Otra vez leo el versículo 7 y les pido que pongan mucha atención a los siguientes versículos 8, 9 y 10. Dice el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Eso es lo que Dios está determinando. Pero, si esos pueblos contra los que hoy quiero ir a arrancar, a derribar y destruir, se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. ¿Se fija la diferencia con el versículo 7? En el versículo 7 dice, hablaré contra pueblos para arrancar y destruir, derribar y destruir. Versículo 9, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Condición, pero si esa gente a la que le voy a hablar del reino para edificar y plantar hace lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Está claro? Dios te da la libertad, Dios previene, Dios permite y Dios determina y dice, esto es lo que yo quiero hacer. Pero si tú no oyes mi palabra, me arrepentiré del bien que había determinado hacerte. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Sí? ¿No los he dormido todavía? No. ¿Cómo lo voy a dejar dormir si estoy gritando? ¿No? En conclusión, relájense. El título del sermón es Dios es nuestro amparo. Y
en esa figura de amparo, del inmenso amor que Dios nos tiene, para podernos amparar. Él previene, Él permite, Él dirige y Él determina, siempre y cuando tú y yo se lo permitamos. Recibiremos bendiciones por estar bajo su amparo. Es decir, está en nosotros esperar aquello que Dios previene, obedecer aquello que Dios permite, confiar en el sentido en el que Él nos dirige y aceptar lo que Él determina en nuestras vidas. Lo digo nuevamente, está en nosotros esperar de acuerdo a lo que Él previene y no adelantarnos en el camino haciendo lo que nosotros creemos que es mejor, sino entender que Dios está previniendo mi camino para que no me vaya mal. Entonces tengo que esperar a Dios. Lo que Dios permite, tengo que obedecerlo. Dios me dio la libertad para obedecerlo o desobedecerlo. Si Dios permite algo en mi vida, es para mi bien y tengo que obedecer lo que Dios permite en mi vida. Tengo que usar la libertad para ello. Tengo que confiar hacia dónde Dios me dirige. Tengo que confiar de que ese es el mejor camino para mi vida. Y finalmente tengo que aceptar aquello que Él determina, porque es directamente proporcional a lo que yo estoy haciendo con mi vida. Pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, dice Dios en Jeremías, para daros el bien que esperáis, para daros el bien que esperáis, siempre y cuando nos mantengamos dentro de su amparo. Permítanme proyectar por último el capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Y está hablando Pablo acerca de su ministerio a los gentiles, y empieza diciendo el versículo 14, igual que el versículo 1 del capítulo 3, por esta causa, es decir, por la reconciliación de la cruz, por el ministerio que Dios me ha dado para los gentiles, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, es decir, toda la familia de los cielos y la tierra, está diciendo toda la familia de todos los creyentes que ya están en el cielo y toda la familia de todos los creyentes que aún están en la tierra. ¿Se entiende? De Jesucristo tomamos nombre como cristianos, toda la familia de los que ya están en el cielo y toda la familia de los que estamos en la tierra como creyentes de Cristo. ¿Se entiende? De quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que nos dé Dios conforme a las riquezas de su gloria. Todo esto nos puede dar conforme a las riquezas de su gloria, según cantamos esta mañana, si hacemos su voluntad. Dice, primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segundo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Solamente que uséis la libertad para serviros unos a los otros por amor. Seáis plenamente capaces de comprender, aquí está hablando el apóstol Pablo del amor, comprender con todos los santos, la familia de los cielos y la familia de la tierra, todos los creyentes en Cristo, cuál es la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios y la altura del amor de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este versículo, estos siguientes versículos son de mis favoritos. Dice, y aquel, es decir, Dios,
que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Por qué tendríamos que temer? ¿Cómo podéis estar triste? Cantábamos. Es maravilloso que Dios me ame a pesar de lo que soy. Confiamos en Dios. Él es nuestro amparo. Confiemos en lo que Él previene, en lo que Él permite, en lo que Él dirige y cómo determina nuestra vida, manteniéndonos en la voluntad de Dios. Si lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, estoy bajo su amparo. Estoy bajo el amparo del Altísimo. ¿Quién me puede proteger mejor que Dios? Y todo, absolutamente todo, es por la simple y única razón de su amor por cada uno de nosotros, su amor por ti y por mí. Vamos a terminar con oración y después de esto tenemos un canto más. Invito a inclinar su rostro. Dios bendito, Padre eterno, gracias, Señor, gracias una vez más. Estoy maravillado, Señor, de que me ames siendo como soy. A pesar de todo, Señor, a pesar de todas mis desobediencias, de mis fallas, de mis errores, a pesar de tanto tiempo que no te sirvo, a pesar de las veces que te desobedezco, a pesar de todo me amas, Señor, y estoy maravillado de ese amor. Y quiero suplicarte que hagas sentir este mismo asombro en los corazones de cada persona que escuche este sermón. Porque, Señor, cuando reconocemos que en tu infinita paciencia, en tu fidelidad, tu misericordia, tú nos amas, seremos fortalecidos para no entristecerte, Señor, con nuestros pecados, para no desobedecerte. Queremos estar bajo tu amparo, Señor. No permitas que nos soltemos de tu mano poderosa para que prevengas nuestro camino, para que obedezcamos tu ley, tu palabra, para que vivamos, Señor, dirigidos por tu palabra, dirigidos por ti. Queremos que seas tú quien determine todo lo que suceda en nuestras vidas, en tu infinita soberanía. Con humildad lo pedimos y lo agradecemos todo, Señor, todo lo que has hecho cada día de nuestra vida, a pesar de ser lo que somos. Lo agradecemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor, Salvador e Intercesor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.